en el Consejo Extraordinario de esta tarde y de mañana menos anuncios y más política para los problemas que tiene esta tierra, que son muchos, principalmente el 34% de tasa de paro. Y otra cuestión que es fundamental para los socialistas: no queremos una región donde haya ciudadanos de primera y ciudadanos de segundo. Y como ya sabemos que nos van a anunciar la reapertura de algunas urgencias rurales en la región, le decimos tajantemente a la Junta de Extremadura: la decisión inicial de cerrar las 21 urgencias rurales que el señor Monago decidió cerrar estuvo mal desde el principio. Se mintió a los ciudadanos desde el principio y no nos pueden venir ahora a tomar el pelo diciendo que hay un informe que ahora resulta que técnicamente sí hay algunas que son necesarias. Pues mire, no, los socialistas creemos, y los ciudadanos que viven en esos municipios también, que las 21 urgencias rurales que se cerraron deben ser abiertas, porque no es posible que haya ciudadanos de primera y de segunda en esta región, cuando todos pagan sus impuestos, y no es posible que haya ciudadanos que sí tengan garantizado el acceso a una urgencia sanitaria y otros no se puedan poner malo por la noche porque así aleatoriamente lo haya decidido el señor Monago.